arrancando este miércoles en Síntesis junto a Michelle Hasim y a nuestro abogado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Oye bien. A Hubieres que entregue la faja, que la perdió, no es de él. Es uno de los fracasos más grandes de su vida. ¿Quién dice eso? O Antonio Marte a Hubieres. Ese paro se convirtió en un fracaso. En las primeras horas de la mañana yo veo a Juan muy desesperado y a la Marcha Verde también fracasó. Porque se aliaron con Juan Hubieres. ¿Tú te imaginas? Es un tema de lo mismo que decíamos ayer. ¿Qué anda buscando la gente? Tranquilidad, ¿no? No, ve quién gana el pleito. Y el problema no era que... El paro es, y el pleito la es corona, entre, la corona y la faja. La faja. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Ay, Dios Yo mío. decía, tú me estás dando la bienvenida con Juan Hubieres y Antonio Marte. No, muy Y buenos no me días. dejó ni decir el nombre Claro, suyo, Fidel claro, Pichardo. así es la vida. Después dice que no lo presento. Muy buenos días a los televidentes. Buenos días a Marcela, Michelle. Saludo a Leo Sierra, donde quiera que se encuentre. Sí, y a doña María, que la queremos mucho. Muchas, sí. A Eduardo cumpleaños y doña María también. ¿María cumpleaños hoy? No sabemos porque no la hemos podido ver. Si ya se acercara por aquí nos da un poquito de cariño. ¿Verdad? Bueno, esta semana comenzó con, bueno, todo el fin de semana se pasó por las redes sociales, la noticia, la nueva metodología por las redes sociales, hablar sobre noticias o preparando a la población sobre algún aspecto de interés para los grupos políticos, los grupos de presión de la República Dominicana. Las redes sociales sirvieron para anunciar una huelga general de transporte, ¿verdad? Ajá. Esas huelgas generales, entre comillas, estaban precedidas, tal como estaba comentando, con una serie de noticias falsas. ¿Cómo que le dice Michelle? Fake news. Fake news. O posverdades. Seguro. Pero esencialmente noticias falsas. Por ejemplo, hicieron circular un comunicado de la Asociación de Padres de Alumnos de liceos y colegios privados, donde recomendaban a sus asociados, a los demás padres dominicanos, no enviar a sus hijos a la escuela o a los colegios privados por el riesgo que podrían correr por las protestas y la huelga. Asimismo, vi circular por las redes sociales mensajes en relación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que decidió, por lo menos en el comunicado que vi, no sé si es falso o no, suspender la docencia por el riesgo de que hubieran desórdenes por el llamado a paro, ¿verdad? Esa es la nueva forma de buscar legitimidad en los paros. O sea, no que usted decide porque está de acuerdo con las reivindicaciones, entre comillas, de los convocantes, no ir al trabajo o no transportarse o no enviar a sus hijos a la escuela o no ir al trabajo, sino que empujados, presionados por la posibilidad de que existiesen protestas o peligros en las calles. Entonces usted dice, bueno, pero si la Asociación de Padres de alumnos, tanto de liceos como de colegios privados, dice que no mandemos a nuestros hijos, no lo mandemos, porque entonces si lo mandamos y resulta que es cierto el riesgo y pasa algo, vamos a tener un sentimiento de culpa. Es una forma de presionar a través de las redes sociales. Asimismo, y de manera coordinada, porque se ve cierta coordinación, otros grupos populares se presentaron en un gran número al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a depositar un querellamiento, ¿verdad?, contra Industria y Comercio por el alza de los precios en los combustibles.
ellos pretendían ingresar en masa decenas de personas al Palacio de Justicia a depositar ese aquerellamiento. Y hicieron una rueda de prensa, etcétera, etcétera. Toda una coordinación, porque la población, les decía yo hace varias semanas, Marcela y Michelle, que aquí los grupos de presión tienen una agenda y están coordinados. La agenda, y esa agenda responde no necesariamente a los intereses de la mayoría de la población, sino a los intereses de sus asociados, ¿verdad? De esos grupos de presión. Asimismo, la política que está en todo, detrás de todo esto hay política, la oposición y los grupos de presión contra el gobierno, que está muy bien que lo hagan, que hagan oposición, ¿verdad? Tienen una agenda coordinada, que implica el desasosiego permanente por las redes sociales. Yo decía la semana pasada que acababa de regresar de un viaje por los Estados Unidos y cuando tuve contacto con dominicanos en dicho país, el panorama que me expresaba era tétrico, era como que había una especie de guerra civil en República Dominicana o había un conflicto permanente de delincuentes persiguiendo a los ciudadanos. Es como si saliéramos los ciudadanos honestos y un grupo de delincuentes asaltando todas las mañanas. Que los corruptos están no solamente sobrevaluando obras o dando coima para recibir contratos, sino que estaban metiendo la mano en el presupuesto directamente y se metían físicamente el dinero en los bolsillos. Y que esto es una especie como de caos o selva. Si ciertamente decía yo que somos un país tercermundista con carencia de institucionalidad, también es cierto que las cosas no están tan mal como los jinetes del apocalipsis quieren presentar, ¿verdad? Hay políticos que en vez de hacer propuestas sobre qué harían en caso de llegar al poder, se limitan única y exclusivamente a criticar, que está bien, a criticar lo malo de los gobiernos. Yo creo que eso está muy bien, pero también tienen que hacer propuestas sobre qué harían ellos. Y más que qué harían, Michelle y Marcela, cómo lo harían. Porque aquí, en todos los medios de comunicación, incluyendo vienen unos toleteros que dicen que hay mucho impuesto, que hay mucha deuda, que hay mucho dispendio, que ellos van a aumentar los sueldos, van a bajar los pasajes, van a bajar la gasolina. Una maravilla, pero no dicen cómo. Nada más dicen, pero no dicen cómo. No explican que el Estado recauda impuestos para desbordar esos impuestos en obras para la población, ¿verdad? Porque el Estado no autogenera recursos, sino que tiene que recaudarlos en impuestos en la población. Tampoco dicen que República Dominicana no es productor de petróleo, que tenemos que comprarlo, ¿verdad? Para producir gasolina. Entonces hablan un montón de mentiras para hacerse los simpáticos. Vamos a bajar la comida. ¿Cómo ustedes del gobierno va a bajar la comida? Y el gobierno tiene supermercados. Y los gobiernos tienen colmados. Michelle. Los gobiernos tienen farmacia para bajar la medicina, por ejemplo. No. Los gobiernos podrían reducir el impacto impositivo en algunos sectores para impactar en los precios, valga la redundancia. Pero si reduce los impuestos, entonces no puede recaudar. Y no puede mejorar los hospitales y las escuelas, ¿verdad? Ni carretera, ni infraestructura. Y sobre todo, como el sector empresarial dominicano todavía no tiene la capacidad de absorción de toda nuestra fuerza laboral, resulta que el mayor empleador de la República Dominicana es el Estado.
Entonces los políticos vienen a decir que hay que reducir el tamaño del Estado. O sea, que hay que despedir gente, pero no dice dónde lo van a poner a trabajar. Esa es la realidad de esta nueva forma de hacer oposición. Igualmente desde el gobierno, que no veo a nadie de forma coordinada desde el Estado Dominicano con una agenda que le pase un ungüento al pueblo dominicano para explicarle las cosas buenas que deben estar pasando en el país, que hay muchas, ¿verdad? Para ver si tenemos un ungüento de alma. Y este desasosiego con el que salimos los dominicanos todos los días a trabajar, ¿verdad?, desaparece por un momento. Pero tú sabes que... Mira este tema, escúchame que te interrumpa. Mira este tema con el que tú abres. Que Juan Ubiere fracasó en su huelga, dice Antonio Marte, ¿verdad? Yo escuché más. Antonio Marte fue entrevistado por un medio de comunicación radial, y yo lo vine escuchando la repetición esta mañana temprano cuando venía a hacer el programa, y él decía que le pregunten a Juan Ubiere cuánto él le cobra a cada chofer, ¿verdad?, por las rutas. Y que le pregunte a Juan Ubiere, que le pregunten que con cuánto dinero él recibe por el subsidio del combustible y qué él hace con ese subsidio. Lo que está diciendo este señor es que dice el señor Marte, ¿verdad?, que su colega en el sindicalismo empresarial de transporte en República Dominicana, Juan Ubiere, de alguna manera realice esos cobros, sugiere él, y que explique eso. Y que donde está Juan Ubiere, él no sale. Dice él, que él no lo va a apoyar. Entonces... Cosa que también está mal, porque si la gente quiere que bajen el combustible, pero claro, usted tiene que sentarse y apoyar su huelga. Ahora, lo que la gente tiene que ver, que lo que se trata de en este momento es de llevar el mensaje. Ayer decíamos, no queremos cambiar nada, la gente estamos echando el pleito equivocado. Miren, si usted coge un periódico del día de hoy y quítele la publicidad, quítele lo que son artículos especializados y quítele la política, o sea, que la convención, que la encuesta, que las primarias, los candidatos. Y ustedes se van a dar cuenta de algo. Las elecciones en República Dominicana se van a manejar con 4 temas. El alto endeudamiento, eso incluye los impuestos, el dólar, pero el endeudamiento. La seguridad ciudadana, el problema migratorio y los precios de los combustibles que se llevan ahí la electricidad y todo el mundo. Pero oye bien, es eso que estamos hablando. Si aquí tú mencionabas que se están haciendo cosas bien y no estamos hablando de PLDismo, de PRDismo, de PRM, sino estamos hablando que aquí los políticos están haciendo una oposición plenamente para lograr sus objetivos, no para lograr los cambios que necesita nuestra sociedad. O sea, ¿tú te crees que de verdad aquí le está diciendo un político dominicano al otro o un transportista? No, pero si tú sales yo voy a bajar gente, ¿cuánto me dejo yo de ganar? ¿Y tú cuánto te estás ganando? O tú crees que Luis Abinader dice, el PRM, el que apoya la reelección se va del PRM. Sí, eso está en la portada del Listín. Pero un momentico, espera, la portada del Listín Diario hoy. Exacto. ¿Y tú te crees que hoy no es un día para decirle a la gente que esa declaración que dio Felucho Jiménez ayer, de los combustibles, que dice que el gobierno ha bajado los combustibles más, el presidente de la refinería está diciendo que el gobierno ha bajado más los combustibles de lo que debió bajarlo y que le mandó una carta al ministro de Industria y Comercio? Pero, licenciado Jiménez, si el gobierno tiene en su mano, y no es cuando suben, sube, y cuando bajan, bajan, de su propio gobierno,
Usted está diciendo que el presidente de la refinería, que el gobierno bajó el combustible más, entonces se podía. ¿Entendiste? Se podía. Yo no creo que más. Yo creo que es un tema de lo importante que era la medida en ese momento. Porque fue de $72 a 51 que bajó. Él dijo que si... ¿Entendiste? Sí, perfecto. Con las variaciones de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, cuando internamente los combustibles tienen que subir 20 pesos, solo se suben 5. Y cuando bajan es igual, no bajan en la proporción en que deberían hacerlo. Pero eso lo hemos explicado aquí muchísimo ahora. El tema de lo que tú estás diciendo, porque si tú tienes 5 temas, 4 temas, que son los temas que nos están afectando a todos los dominicanos. Mire, si usted quiere ser presidente aquí o usted quiere quedarse en el gobierno y el otro quiere entrar, resuelva 5 temas. 5. Yo voy o no me voy a endeudar en mi gobierno. Yo voy o no a quitar el precio a bajar el precio de los combustibles. Yo le voy a entrar tiro en la frontera, la voy a cerrar o lo voy a abrir. Yo creo que está bastante claro lo que quiere el dominicano, Fidel. Claro. Y nosotros estamos hablando de que, óyeme, por allá, tú estás oyendo aquí ahora mismo ruidos en el Ministerio de Agricultura. Tú estás escuchando ruidos en medio ambiente. No. Tú estás escuchando ruidos en turismo. Nunca. Tú estás escuchando ruidos en obras públicas. ¿Cuándo hay? Cuando se trae un tema. Cuando se trae un tema y le dicen a la gente, ¿dónde está dónde que te duele? No, a mí me duele cuando yo voy a la bomba. Claro. A mí me duele cuando yo voy a la bomba. Ayer dijimos aquí, yo me cansé el sábado de buscar un aguacate y no aparece un dominicano que te vende un aguacate. A mí se puso a decirme un primo mío, de que, no, pero vamos a hacer una cosa, no le compre aguacate vamos a ayudar a los dominicanos para fomentar el empleo. Y no encontré. Porque no hay quien No venda, hay no quien hay te aguacate. venda, no hay quien te venda. Las calles dominicanas los vendedores son haitianos y haitianas. No hay forma. Las que venden guineos son mujeres haitianas todas. Las que venden guineos también. Y el dominicano, hay uno que vende aguacate, uno que a 100 pesos en el amigo. Y aquí los temas, los temas importantes realmente no se están tratando. Los No, temas que no. son vitales. O sea, tenemos que escoger una serie de temas en República Dominicana y trabajar en ellos. Que tanto el gobierno como la oposición trabajen en una agenda común, pero parece que no es así. Mi opinión siempre ha sido, yo tengo ya, el tiempo pasa, varios años en este programa, y soy coherente en la misma opinión. Para mí los políticos son farsantes todos. Todos pretenden llegar al poder para reciclar los mismos vicios, la misma corrupción y lucrarse de estar en los estamentos gubernamentales. En el caso específicamente del PLD, yo particularmente estoy hastiado, sinceramente lo digo. Yo creo que el PLD debe salir del poder, ya, debe salir del poder. Lo que lamento de verdad, de corazón lo digo, es que no veo ninguna alternativa. El turno al bate, no hay. Ninguna alternativa con la capacidad para hacer avanzar este país con toda la problemática que posee. Por lo que el PLD mismo podría reciclarse. Sin embargo, hay un grupo de personas en ese partido que entienden que es una compañía por acciones y que por longevidad se le emiten nuevas acciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? En una compañía. Otros entienden que son una especie de dinastía, ¿verdad? Y han sido presidentes, su esposa es política, el hijo quiere ser político y ahorita el nieto quiere ser político, ¿verdad? El presidente actual se religió con una modificación constitucional
y ya se está hablando de una posibilidad de modificación constitucional para reelegirse. Pero ¿y por qué? Que usted es indispensable. Yo le voy a hablar más claro, y es que Leonel Fernández no le basta haber sido 3 veces presidente. Un individuo que salió hace ya, ¿cuántos años del poder? En el 2012. En el 2012, hace 6 años del poder que salió. Luego de haber sido 3 veces presidente de la República, con todo el cariño y la capacidad, el cariño que le tenemos y la capacidad que sabemos que posee, pero ya está bueno. Porque además se pretende reelegir con todo su anillo, sobre todo con todo su anillo desacreditado. Y es que el PLD no tiene la capacidad de generar nuevos líderes, que sí la tiene ahí, pero lo tienen pisados. En el caso del presidente Danilo Medina, ya usted ha sido 2 veces presidente. Pero como coincidencia, usted recibió la presidencia de Leonel Fernández, también del PLD, por lo que la población percibe que ya van muchos periodos consecutivos. En los últimos 20 años el PLD ha gobernado, va a haber gobernado 16 años, ¿verdad? Un 80, 60, 70% del tiempo. 96, 2016. Son 20 años. Son 22 ahora. ¿Verdad? 2018. Oye, es demasiado. Quítale los 4 de Oye, Hipólito. y es que es tan bueno estar en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué no salir? ¿O por qué no apoyar dentro de sus propias filas si ellos no confían? Por 2 motivos. El que esté en el poder no quiere salir de él por 2 motivos. Motivo vanidoso, porque él debe ser muy bueno, el taconeo, el saludo, ¿verdad? La lisonja, el poder en sí mismo, que es embriagante. Segundo, por las ventajas económicas que supone estar en el poder, no solamente para quien liderea el Estado, sino para sus acólitos, empresarios y políticos que pululan económicamente alrededor de ese liderazgo. Hay otros motivos por los cuales no se quiere salir del poder en estos tipos de países, sobre todo en República Dominicana, que es el riesgo real de ser perseguido por los hechos que se cometen estando en el poder. Bueno, pero tiene que pagar la población el temor, el amor que le tenga al poder un político o el temor que le tenga este político de salir por ser perseguido. El PLD no puede autogenerar un nuevo liderazgo, una nueva generación de liderazgo. Un tercer PLD. Vamos a decir que el primer PLD fue el de Juan Bosch. Segundo PLD, la segunda vuelta del PLD, segunda generación, vamos a decir Danilo y Leonel, que son el liderazgo aparente. No hay un tercer PLD, que deben tener 50, 60 años de edad. Ahí tú tienes a Domínguez Brito, tienes a Andrés Navarro. Bueno, Domínguez Brito. Andrés Navarro está haciendo campaña. Andrés Navarro. No hizo su presentación oficial, pero está para haciendo mencionar campaña. gente valiosa, porque Francisco Domínguez Brito es un individuo valioso. Ajá. Nadie le puede, está sonando mucha gente. Nadie le puede señalar ningún acto de corrupción. Que sea simpático, no es simpático. Los políticos no tienen que ser simpáticos, lo que tienen que ser capaces y honestos. Ahí está Andrés Navarro, un individuo pulcro, honesto, capaz. Nadie le puede señalar un acto de corrupción. Un tipo que ha sido canciller exitosamente, ministro de Educación, ¿por qué no? La respuesta es... Sí, pero, óyeme, ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es si usted la que tiene. este tipo de políticos, como Andrés Navarro, por ejemplo, quiero poner de ejemplo, ¿por qué no? El mismo Domínguez Brito, tengo una solidaridad de tipo generacional con ella, no más allá, no garantiza que esos círculos del poder que se lucran económicamente del poder se mantengan con las canonjías que se han mantenido hasta ahora. Son gente de riesgo. Sí, que las ventajas no se las van a mantener a sus círculos. Fidel, pero también, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo es? Yo estoy harto del PLD. Sí, pero también, ojalá, oye, ojalá salgan pronto.
óyeme, salgan pronto. Lo que pasa es que el temor que tienen los PLDistas es que lo van a corretear. Y muchos de ellos merecen que lo correteen. Porque la mayoría de personas, de estos PLDistas que yo conozco, gente humilde que están exhibiendo fortunas que no pueden justificar, una locura, desvergonzadamente. Porque si usted, encima de ser un político corrupto, usted se lo restriega al pueblo, debe ser motivo de mayor crítica. Porque tenga la vergüenza, político corrupto y ladrón en República Dominicana, por lo menos de disfrutar lo que le ha robado a este pobre pueblo, lejos de la vista de los que estamos sufriendo la situación económica grave que existe en este país. Pero ¿me entiendes? También tú Oye, tienes, son unos desvergonzados. Tú también tienes caso y tienes que ver Dios. qué está haciendo el pueblo, porque tú te pones a analizar, por ejemplo, las elecciones en América Latina y los cambios, y uno ve que aparecen las transformaciones y van las encuestas, y tú sigues las encuestas durante los procesos electorales, los últimos procesos en América Latina, mira, y tú ves candidatos nuevos que van subiendo. Y llegan las elecciones, se polarizan las elecciones en toda América Latina, en dos partidos, y ganan otra vez. Y tú ves que los partidos emergentes vuelven y sacan poco votos. Hasta que llega un día y explota. Hasta que llega un día y viene un cambio rarísimo. Mira, el tema... Pero tú dices, ¿a dónde está? ¿El culpable quién es? El pueblo. Mira. Pero en Brasil, el tipo que ganó las elecciones, ese tipo habló de las mujeres, habló del aborto, habló de todo. De los indígenas. Oye, que nadie quería saber, la gente vino y ganó. Y aplastante. Porque los pueblos están hartos. Sí, pero al final, cuando llegan las elecciones, ¿sabes lo que hace? Que tú ves los dos, ya los pueblos no están votando. Nada más de que déjame echar mi voto porque me gusta Ramfis Trujillo. ¿Verdad? Hay gente que dice, me gusta 10 cosas, y tú lo ves, 4%, 6%, 11%, 15% en la encuesta. Tú verás cuando venga una elecciones finales. Yo te voy a decir algo aquí en la cámara de televisión. Nunca en la vida tú debes permitir que un día que yo venga aquí al programa, venga ese señor, qué sé yo, qué Trujillo, Domínguez Trujillo. Domínguez. No, yo no lo voy a entrevistar, yo no vengo, me prefiero pararme. Como este es un programa democrático, claro, un país democrático, él puede venir y decir lo que quiera, pero que te lo diga a ti y a la población. Pero yo no me siento aquí, porque no es verdad, y eso es lo que falta en este país, no es verdad que yo tengo que calarme, un descarado, que tiene 4 nombres antes que Ramfis, pero dice llamarse Ramfis. Que tiene otro apellido. Que tiene un apellido diferente, pero se pone el Trujillo. Y sobre la base de esa ignominia, pretender hacer política en República Dominicana. Un desconocido. Bueno, yo le sin digo ningún algo. tipo de capacidad. Yo le digo algo, los políticos tienen que aprender a hacer política. Sin ningún tipo está marcando mucho sin la ningún encuesta. tipo de capacidad. Marca muchísimo. Y ese descarado va a los medios de... Óyeme, ese descarado, esa es la opinión mía, no de Michelle, ni de Marcela, ni de este programa. Óyeme. Y ese descarado va a los programas de televisión a promoverse. Un individuo por demás norteamericano. ¿Por qué no renuncia a la nacionalidad norteamericana? No, yo digo de que los políticos tienen ¿Qué que... tipo de background tiene ese señor? ¿Qué tipo de preparación? ¿De qué vive ese señor? Que tienen que aprender a hacer política. ¿Quién está financiando el paseo de ese señor? ¿Cómo él se montó en un partido político? ¿A cambio de qué? ¿Qué le dio a ese partido para montarse en una candidatura presidencial, una potencial candidatura presidencial? Pero usted sabe por qué Guardando la distancia, Marcela, ¿sabe lo que hicieron los nicaragüenses con Somoza para resolver el problema? Guardando la distancia. Y eso es lo que ha faltado en este país. Como dice usted, lo corretearon. No lo corretearon, le metieron un bazucazo. Y se acabó el evento de los Somoza. ¿Qué pasó después con Nicaragua, el sandinismo y demás? Esa es otra historia. Pero ¿cómo es posible que todavía estemos soportando tales descaros? Pero esos descaros solamente son posibles en un país donde los políticos que están en el poder y muchos de los que están en la oposición no se respetan.
Decía yo la semana pasada que no pude desarrollar el tema en relación a la recepción que le dimos a un criminal cubano norteamericano que fue recibido en República Dominicana, apellido Falcone, porque nosotros recibimos, así como recibimos el compost, el rocache, el compost para Oviedo, muchos de los que son jóvenes no se acordarán de eso, también recibimos delincuentes. Decía yo que tenemos que ver nuestros orígenes. ¿Por qué los políticos en República Dominicana que están en el poder tienen que arrodillarse y recibir delincuentes en República Dominicana de una potencia como los Estados Unidos? ¿Sabe por qué, población? Porque cuando suscribimos el tratado de extradición con los Estados Unidos, entre otras razones por las cuales no arrodillan, no tenemos en ese tratado reciprocidad en la información. Nuestros delincuentes, grandes narcotraficantes, grandes criminales, son extraditados a los Estados Unidos, allá lo sientan, le sacan la información, y resulta que ese narcotraficante termina diciendo que le daba dinero a tal ministro, le daba dinero a tales o cuales congresistas, militares, le daba dinero a militares, a generales, de todas las ramas, a jefes policiales, empresarios. Entonces los Estados Unidos agarran ese expediente, lo clasifican y lo utilizan para sus intereses. Entonces, le mandamos al delincuente con la información. Ellos reciben la información y luego utilizan esa información para arrodillar a los políticos. Ahora, ¿por qué nos pueden arrodillar? A los políticos dominicanos lo pueden arrodillar. Porque tienen cola larga que le pisen, son corruptos y se han vinculado en muchas ocasiones al crimen y al narcotráfico. Y de lejos le enseñan la declaración de narcotraficante, pero mira lo que dijo fulanito de ti. Y si tú te pones a inventar mucho y no haces lo que nosotros te pedimos, entonces te vamos a pedir luego a ti en extradición. Y arrodillan a nuestros políticos. Pero solamente pueden arrodillar a aquellos que no tienen la moral para imponer la soberanía de la República Dominicana, la autonomía como nación y la dignidad del pueblo dominicano. Porque si son políticos corruptos, no tienen moral para enfrentarse a las decisiones de potencias que nos envían delincuentes para acá. Y tenemos que quedarnos callados. Entonces, la población lo que tiene que abogar y presionar, los grupos de presión, no importa cómo se llamen, verde, amarillo, de cualquier color, y los partidos emergentes tienen que presionar por un cambio de esas estructuras que se han mantenido viviendo del Estado, tomando su turno. Parece que al PLD tiene más turnos que los demás. Pero cuando otros de la oposición lleguen, los que pretenden hacer lo mismo, lo que tenemos que presionar toda la población, los partidos emergentes y las entidades de la sociedad civil, pero la población en sentido general, presionar para un cambio de paradigma y elegir políticos o personas, aunque no sean políticos, para ocupar posiciones que sean honestos, que tengan una vida honesta, que tengan una familia formada, que tengan una vida pulcra, prudente. Entonces, elegir a esas personas y tratar de leer detrás de sus discursos qué es verdad y qué es mentira. Porque un individuo que tiene buena formación, si llega al poder, se supone, a menos que tenga debilidades en su personalidad, se supone que debe mantenerse honesto en el poder. Y tenemos muchas personas honestas en República Dominicana. Vamos a elegir, población, todos los dominicanos, a nuestros mejores hombres, no al que más viene a la televisión, a nuestros mejores hombres, para sustituir a aquellos que nos han defraudado toda la vida. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a... ¿Me parece bien? Sí, tiene que ser lo que decimos. Lo que pasa es que las propuestas hay que hacerlas pensando en un cambio.
Y eso es lo que la gente percibe. Yo, por ejemplo, digo, yo quiero que a mí me hagan propuestas y que me digan cómo van a hacer las cosas y yo con eso me conformo. A mí lo que yo no puedo permitirme es, tú tomas una información de hoy, te dicen a ti, los ayuntamientos en República Dominicana, las alcaldías deben 6.000 millones de pesos a la seguridad social. Entonces yo te voy a decir una cosa, ese titular se oye muy bonito, pero que me digan que de esos 6.000 millones de pesos, 500 es la deuda. Los otros 5.500 son unos intereses de un sistema que está dando vuelta ahí y que ellos no han querido modificarlo porque los intereses no quieren que lo modifiquen en el Congreso. Y no están averiguando que hoy una persona que sí está tributando cuando se retira a los 65 años no tiene seguro médico. Entonces, esa es la propuesta que yo quiero que me digan a mí cuando se sienten en la silla y me digan, cuando yo voy a ser presidente, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque si yo le pregunto todos los días, ¿qué usted va a hacer con la deuda? Usted, ¿nos vamos a dejar de endeudar? ¿Nos vamos a dejar de endeudar? No, entonces usted me dice, ¿cómo es que nos vamos a dejar de endeudar? Porque nosotros no somos borregos, que la gente no va a decir, no, porque la deuda, o porque los precios de los combustibles, o por eso. ¿Qué es lo que están hablando del precio de los combustibles? Dígame que aquí la ley permite, la ley esa que tenemos, la que le carga los impuestos, permite una flexibilidad, un mecanismo entre industria y comercio y refinería, el cual, y aquí lo hemos explicado 20 veces, el cual ese mecanismo le da la facultad al ministro de Industria y Comercio de, en la medida que el aumento fue desproporcionado, que fue muy alto el precio del aumento del combustible, ellos hacen así, mira, y dicen, súbelo en 2 semanas. Y eso genera una deuda. Y entonces cuando baja el combustible, otra vez el petróleo, lo que hacen es que lo bajan al paso. Para que no haya cambios profundos. A que no es lo mismo el dólar del 2003, cuando se metió el 50, el 55 de golpe, sí, que un dólar que subió 1 punto todos los años. No es lo mismo porque las economías se preparan para recibir el cambio. Claro. Entonces, la gente lo que nos está diciendo todos los días es lo que no es. Que nos digan por qué, si vamos a tener que dejar de trabajar a los 65 años, que nos digan por qué el resolver el problema de la ley, de esos ayuntamientos y de esas deudas, posiblemente lo que vamos a lograr es que si encuentro 60.000 personas que por tener deuda, los ayuntamientos no han podido meter al sistema. Ese es el problema vital, no es la deuda, porque la deuda no es de 6.000, 6.000 nada más es el número. Es la cantidad de empleados que hay que no pueden ellos y su familia tener pensiones ni tener seguro médico, porque como hay una deuda, el ayuntamiento no puede entrar al sistema de seguridad social. Y tienen la gente afuera. Pero mucha. Todo el mundo, porque no acaban de ir al Congreso y decir ahora mismo, miren, tumben eso y pongan a todo el mundo en el sistema mañana. Entonces nos viven diciendo a nosotros lo que no es, simplemente lo que no es. Nosotros vemos un problema con el combustible. Los políticos tienen que saber diferenciar entre lo que es el impuesto a los combustibles. ¿Y dónde está la merma? ¿Y cómo se llama cuando viene el sol y la evaporación? Todo eso tiene una fórmula. Una vez yo manejaba una bomba de gasolina. Y el día que salí de ahí, yo dije, yo voy a salir de esta presión. Porque ustedes creen que es fácil manejar una bomba. Miren, yo venía y me decían un viernes que yo compré, se acabó la gasolina, que hay que pedir, pide un tanque, un camión de eso de gasolina. Y llegaba un camión, ¿cuánto vale ese camión? 350.000 pesos. Por ejemplo, sí. Tú 350.000 échalo, hay que pagárselo a la bomba, a la marca. Tú lo echas en el tanque. Tú lo vendes durante la semana. Y después te dicen a ti, subió esta semana. ¿Cuánto cuesta el mismo tanque? 380.000. Pero tú no tienes el capital, tú vendiste ese combustible, tu capital, tú lo vendiste en 350. Pero no solamente eso, a la otra semana viene, bajó. Y tu cuarto a la basura. Una cosa que tú compraste y que está en tu tanque a cara a 350, porque lo que es 1.000 pesos y bajó a 325, usted tiene que venderlo a 325. Y ese, mira el timón que hay con eso. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene el combustible, la capitalización de eso. Y el que está manejando ahí, que nos digan cómo funciona.
que nos digan bien. ¿Cómo me va a decir Felucho a nosotros que el gobierno bajó más de lo normal? Mira, aquí un momento dado, cuando estaba de ministro de Industria y Comercio José del Castillo, esa deuda entre refinería y Industria y Comercio llegó a ponerse como en 2.000 millones de pesos. Cuando él está hablando de 100 millones de pesos de diferencia, que es lo que está hablando hoy Felucho, entre él, refinería y él está hablando de, mira, de una cosita. Cuando el gobierno dice en una semana, no le suba 5 pesos o bájale 5 de más, se generan 200, 300, 500 millones de pesos en un minuto. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Y en base a qué que están fijando los precios? Es el primer tollo. El problema no es el impuesto a los combustibles, es en base a qué lo fijan, en base al petróleo. ¿Pero a cuál petróleo? A uno de referencia. Entonces, a los políticos que nos digan bien cómo es la cosa. ¿Y quién te dijo a ti que nosotros compramos petróleo? Si nosotros lo que compramos gasolina casi siempre terminado, gasoil. No es más fácil, vamos a coger todo en base a qué, al costo que tenga realmente la cosa. Mira a Donald Trump, en un día, ellos hacen todo su muñeco y hablan de tratado y hay que respetarlo y dicen un día, las cosas cambian. Si General Motors cerró unas plantas, le voy a quitar el subsidio. Ay, qué bueno. Es así, por eso es que Chevrolet. El gobierno lo mantiene. El gobierno lo mantiene. Sin averiguar. Mira cómo se pusieron el huevo y se le vio el refajo. Y nosotros no podemos competir con ellos. De ninguna forma podemos competir, porque el tratado, los productos, ¿y cómo tú compites con un carajito que vaya al colegio todos los días y se desayune con 3 huevos y un conflé, con uno que no ha comido nunca? Y ellos son los culpables con nosotros, que nos viven diciendo lo que no es. Y hasta que no nos hagan una propuesta, nosotros no vamos para ningún sitio. ¿Verdad? Yo creo que lo que le falta a los políticos dominicanos es moral. Yo no creo que es moral. Sí, autoridad moral, lo que le falta. Como tienen tanta cola que le pisen, se tienen que arrodillar permanentemente. Bueno. Y lamer botas de quienes sean. Y los empresarios dominicanos que tienen el poder económico, lo quieren todo. Quieren coleccionar millones. Son muy ricos y lo que quieren es ser más ricos. Lo quieren, óyeme, todo. 6 o 7 toleteros en este país lo quieren todo.